Y si vamos a ponerle algún nombre a esto, algún título, me animaría a decirles que hoy vamos a titular esto como Sabremos cumplir. No es el himno, pero sabremos cumplir. Porque hoy es un día especial, mañana va a ser un día especial también. Y todos los días son días especiales porque dijimos que Dios nos dio todo. Nos dio la salvación, que es lo más importante, nos dio la vida y no merecíamos nada y Él nos lo dio. Y Él nos lo dio no simplemente para cumplir un capricho de un Dios lejano, sino Él lo hizo como un Dios cercano. Él vino en carne y hueso, pasó lo mismo que todos nosotros pasamos. Y déjame decirte que todo lo que pasaste Jesús lo pasó, porque eso lo dice la Biblia. Y no solo hizo eso, sino que venció lo que nadie había podido vencer, que es la muerte, para enseñarnos cuál es el camino a seguir. No solo se quedó ahí, sino que dijo, bueno, ahora que son parte de este reino de los cielos, que son parte de mis seguidores, les quiero dar un sentido y un propósito de vida. Eso lo podemos resumir de una forma muy, muy simple o corta, podríamos decir más que simple. En Mateo 28, por ejemplo, cuando Jesús da la gran comisión y dijo, por tanto, id y haced discípulos, y ya de paso les hago el chivo del discipulado, acuérdense, mayo de discipulado. Y Jesús nos dio un sentido de nuestra vida. Después de que vino, después que tuvimos el después de Cristo, porque el antes de Cristo capaz que nuestra vida estaba completamente perdida, y más que capaz te lo digo seguro, pero después de Cristo nuestra vida tomó un sentido, tomó una razón de ser. Y por más que muchas veces parezca, y esto no lo voy a decir a modo de crítica del evangelismo, porque aparte si no después Sebastián, Roxana y todo el equipo de evangelismo me van a querer caer, pero muchas veces, yo lo he hecho cuando quiero predicar el evangelio y llevarle el mensaje a alguien nuevo, cometemos el error de que esto parece una transacción económica de una compra-venta, que queremos hacerlo rápido, dale, anotamos uno más en el libro de la vida y vamos. Y entonces le decimos con tal de que sí, bueno, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser hermosa, pero después arrancan las luchas, las dificultades, y bueno, y esto no es lo que me vendieron, ¿y dónde está la evolución? ¿Y dónde es que puedo ir a defensa del consumidor a decirme que me dijeron que me iban a dar una vida en abundante y yo los problemas los sigo teniendo? Porque a todos nos ha pasado, ¿o no? Si es por ir abriendo alguno de los pasajes que vamos a ir transitando en el día de hoy, los invito en 2 de Timoteo a abrir sus Biblias. Y esto va a ser muy cortito porque primero vamos a leer 3 palabras que hay en el capítulo 4, versículo 5 al final. Pablo le escribió cartas a Timoteo y Timoteo era uno de sus discípulos, porque aparte Pablo entendió muy bien qué era lo que había que hacer, que había que ir y hacer discípulos y esos discípulos que hagan más discípulos. Timoteo era uno de esos y en el capítulo 4, en el versículo 5 al final, como les digo, Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio. Dicho así puede sonar hasta el consejo de esas películas de los padres lejanos y cualquier parecido con la realidad serán pura coincidencia, que viene, le da una palmada en la espalda a su hijo y hace esto y sin muchas palabras ni mucho cariño le da un consejo. Y Pablo ya sobre el final de la segunda carta le dice, Timoteo, cumplí tu ministerio. Y esto no es otra cosa para nosotros hoy que, Daniel, cumplí tu propósito. Y Daniel, yo tengo que responder, sabré cumplir. Ese mismo pasaje, si lo están leyendo ahí atrás, verán que comenzaba diciendo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Y yo les digo lo de que sabremos cumplir y no es fácil la vida, ¿no? Porque es muy complicada a veces, que se hace cuesta arriba, que tenemos dificultades, que tenemos problemas, que a mí me pasa muchas veces en el trabajo que digo, que tengo momentos que pareciera que todo lo que no se puede complicar y nunca se complica, adivinen qué, se complica. Y en esos momentos la solución no es enojarnos ni agarrarnos con Dios, sino que dejar las cosas en la mano de Dios, nosotros hacer lo que está a nuestro alcance y seguir adelante. ¿Para qué? Para cumplir nuestro propósito. Porque nuestro propósito y nuestro ministerio no solamente acá en las 4 paredes, en mi caso no solamente tocar el teclado, hoy predicarles, compartir y colaborar en las distintas áreas que colaboro, sino que mi propósito también arranca el lunes a las 9 de la mañana en la oficina.
En el caso mío les estoy hablando de esto, en el caso de cualquiera de ustedes será en su trabajo, en su centro de estudios, pero nosotros tenemos propósitos a cumplir, que a veces van mucho más allá de las 4 paredes, pero en las 4 paredes también tenemos que hacerlo. ¿Cuánto dicen amén ya a esto? ¿Y por qué les digo todo esto? Porque estas fueron las palabras de Pablo a Timoteo, y Pablo supo cumplir a costo de muchas cosas. Porque Pablo, antes de ser Pablo podríamos jugar con que Pablo es Pablo después de Cristo, porque antes de Cristo era Saulo. Y antes de Cristo era Saulo, era un perseguidor de la iglesia, eso lo decimos mucho en las iglesias, pero era una joven promesa, podríamos decir, de la parte de los judíos, porque era un gran estudioso de la ley, un defensor, sabía muchísimo. No había tenido un encuentro con Jesús y no lo aceptaba como Mesías y estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces nosotros muchas veces decimos persigue a los cristianos, pero no nos damos cuenta que incluso él había sido preparado para ser uno de los líderes religiosos más grandes de su tiempo, porque había sido preparado por el líder religioso más grande de su tiempo. Y Pablo tuvo que dejar eso. Y lo dejó de cuajo. Estaba yendo derecho a perseguir cristianos, se encontró con Jesús y se volvió uno. Cambio de vida drástico, ¿no? No solo Pablo tuvo que dejar cosas atrás en su vida. Si empezamos a recorrer, podríamos llamar héroes de la fe, se me viene a la mente un Mateo, recaudador de impuestos, una vida muy cómoda, muy buena. En aquel tiempo era de la gente que realmente tenía mucha plata en esos lugares. Obviamente que era muy cuestionable sus formas de llegar al dinero, pero él tenía un estatus de vida y una calidad de vida que era la que quería. Vino Jesús y ¿qué hizo? Dejó todo. No solo dejó de ser recaudador de impuestos, sino que aparte, con tal de seguir a Cristo, dejó sus comodidades. Estamos hablando que en los años de ministerio de Jesús, en los que Mateo lo acompañó, él pasó, y yo me lo imagino, y me voy a tomar algunas atribuciones, seguramente de tener chofer con un auto de alta gama, de tener gente que le cocina en la casa, gente que le limpia, y todas las comodidades y lujos que hoy nos imaginamos, un televisor 60 pulgadas con 5.1 y todas las cosas unas lindas que puede decir en su casa. Pasó de eso a estar acampando y ser un nómade. Dejó cosas atrás, pero con tal de seguir a Cristo, como dijo Pablo, tengo todo por basura. Eso lo dijo Pablo, pero a las pruebas me remito, Mateo seguro lo hizo. Y queriendo seguir un poquito más rápido, Pedro también lo hizo, porque Pedro al instante dejó las redes y lo siguió. Pedro tenía un oficio, Pedro tenía forma de que vivir, tenía las herramientas para tener una buena vida, y lo dejó con tal de seguir a Cristo, con tal de ir en un propósito de vida superior y mayor. Si sigo recorriendo algunos más, Lucas era un médico en aquel tiempo. Imagínense un doctor de aquella época dejándolo su práctica o dejando su profesión dentro de las concepciones normales de aquel tiempo con tal de seguir a un Cristo. Porque si lo llevamos a aquel tiempo, incluso no se olviden que en aquella época habían muchos que se proclamaban ser Cristo, después los crucificaban y no resucitaban. Jesús no fue el primero que dijo yo soy el Cristo. Fue el primero y el único que dijo yo soy el Cristo, voy a morir, al tercer día voy a resucitar, y resucitó. ¿Me siguen más o menos hasta acá? Entonces, el seguir a Cristo es algo que ya de plano y de lleno y desde un principio cuesta. Pero es gratis. ¿Cómo resolvemos esta situación? Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, y no dijo, pasen por la caja que hagan el depósito, ni acepto códigos QR para forma de pago. Y Jesús dijo, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, Él dio todo de gracia, pero yo también te estoy diciendo que hay que pagar un precio. Y el precio muchas veces no se mide ni siquiera en acciones, no se mide en cosas que nosotros hagamos, sino en nuestra disposición de corazón de recibirlo de todo nuestro corazón, y después estar dispuesto a dar las buenas obras para nuestro Señor.
No es al revés, no es que yo hago buenas obras y porque las hago soy salvo, sino que soy salvo porque Cristo me amó y porque a Dios se le cantó enviar a su único Hijo para salvarme a mí, y yo como soy salvo, voy tras las buenas obras. A veces nos lleva a mucha confusión esto, porque humanamente nosotros en nuestras fuerzas queremos lograr las cosas, y en esto es al revés. Las logramos porque en las fuerzas de otros lo tenemos. ¿Me siguieron ahí? Si volvemos ahí a 2 de Timoteo, ahora en el capítulo 3, el versículo 16 al 17, Pablo le decía a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Cristo vino a rescatarnos, está la palabra, que aparte Pablo lo que estaba hablando ahí incluso es del Antiguo Testamento. Todas estas son cosas que a medida que vayamos avanzando en el discipulado y las enseñanzas bíblicas los vamos a poder ir aprendiendo y teniendo detalles de todo esto. Pero Pablo le dijo a Timoteo que el Antiguo Testamento es todo inspirado por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir, a fin de que seamos perfeccionados para... ahora sí, por lo menos. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Amén? Ese Pablo que yo les digo, que dejó lo que dejó con tal de seguir a Cristo y lo tengo por basura, lo dijo Pablo, estoy haciendo un entrecomillado de esto, es el que aparte las tuvo complicadas después, porque por eso les decía hoy lo de cómo a veces uno cree en el Evangelio y cuando llega, y yo mismo lo pienso muchas veces, bueno, estoy en Cristo y todo me va a ir bien, y cuando vienen los problemas digo, no era así. Y Pablo tuvo muchas circunstancias y muchas situaciones con tal de cumplir su ministerio. Pero si me dejan, antes de irme a eso, los invito a abrir la Biblia en Juan 15. El versículo vamos a leer del 1 al 11. ¿Y qué es lo que nos encontramos acá con un Jesús dando de sus grandes enseñanzas, ¿no? Porque ahora lo vamos a leer todo, pero comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleves más fruto. Jesús nos da una enseñanza que aparte es increíble, porque nos habla a veces de piedras, de trigo, de todas cosas y de sabiduría. Y yo cuando me puse a leer esto el otro día tuve que salir a entender cómo es que se trabaja los viñedos en definitiva, porque yo no tengo ni idea de estas cosas. Pero dije, bueno, ¿cómo se poda la vid? ¿Para qué se poda? ¿Por qué se hace todo esto? Porque ¿qué pasa? Y si yo le sigo leyendo, vieron que sobre el final del versículo 2, como les decía, dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Después dice en el 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Es hasta tajante esto. Y sigue diciendo, y dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y acá voy a hacer un punto, porque quiero llegar a esto, pero palabras fuertes vienen antes, porque viene diciendo que bueno, que si no nos manejamos correctamente, en definitiva, si no permanecemos en Dios, vamos a ser descartados. Y uno dice, bueno, entonces qué lindo, voy a permanecer en Dios. Y adivinen qué, el que permanece va a ser limpiado y va a ser trabajado, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Y como les dije, me puse a buscar un poquito de información acerca de las podas en los viñedos, de las vides, y cómo es que se trabaja esto. Y habla por ahí que hay distintas podas y distintas cosas que hay que hacer sobre la vid en distintas etapas para que el fruto no solamente sea bueno,
en buena calidad, sino que llegue a madurar. Porque ¿qué pasa si no se poda bien? Por ejemplo, una de las cosas que decían, que el fruto no madura y en definitiva se echa a perder. También decía por ahí que hay épocas para hacer las podas. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros somos podados en una época incorrecta como vides, después se nos puede dañar. Por ejemplo, las vides en temporadas de temperatura bajo cero, si son podadas ahí, la madera no cicatriza bien, se puede astillar y eso puede dañar la vid. Yo no sabía esto hasta ayer, que fue cuando lo confirmé. Y es más, si lo pensamos en términos humanos, siempre han dicho que si tenemos algún problema de algún corte muy grande, hay que ponerlo en hielo, ¿no? ¿Escucharon eso alguna vez? Entonces, esto me lleva a pensar y a tener muy claro que hay un momento para que seamos podados. Y en esto te invito a que te digas vos mismo y lo pienses: no estoy siendo cortado, estoy siendo podado. Porque en nuestra vida tenemos situaciones y circunstancias que no hacen otra cosa que podarnos para que crezcamos de buena manera, que tengamos un buen tamaño, que tengamos buenos frutos y los frutos sean que se multipliquen. Una de las podas estas que incluso decía es que es para que la vid no crezca a su antojo, sino que crezca conforme a la voluntad del que la está cuidando. Entonces, ahora que ya todos sabemos que no estamos siendo cortados, o entiendo o espero que ninguno de los que acá estamos seamos de los que están siendo cortados y desechados, que digamos: Señor, seguime podando. Porque hay algo que Pablo lo entendió, que Mateo lo entendió, que Lucas lo entendió, que yo lo sigo tratando de entender porque no me voy a hacer el que yo lo entiendo plenamente y todo muy bien, y espero que todos ustedes al menos lo entiendan mejor que yo, que es que estamos acá y todas las cosas que nos pasan y que dejamos atrás es por un bien superior, que es el bien de Jesucristo. Es el bien del propósito de nuestra vida y de darle sentido verdadero a nuestro vivir. ¿Amén? ¿Se anima alguno a decir: Señor, pues seguime podando, dale? Y en eso decirle: Señor, podame como vos quieras, porque si es como yo quiero, vamos a hacer las cosas mal. Porque estamos en manos aparte del alfarero. Él nos está moldeando y dando forma y llevándonos a más. ¿Cuántos dicen amén? Y les dije que quería hacer la pausa y parar en algo que en el versículo 7 que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué lindo, ¿eh? Es muy parecido cuando Jesús dijo: bueno, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte que se vaya y se va a ir y les va a hacer caso. Y qué lindo sería uno humanamente, dice, hasta se ve tentado, ¿no? Bueno, Señor, te voy a empezar a pedir cosas a mi antojo. Pero recién dijimos que, bueno, Señor, seguime podando como vos querés. Vieron que acá del pasaje dice que si permanecemos en definitiva en Jesucristo y sus palabras permanecen en nosotros, nosotros vamos a poder pedir todo y nos será dado. Y la Biblia, y hace unos días estábamos con mi esposa mirando un capítulo de una serie, y hubo una autoridad religiosa, aparte me miró y ella sorprendidísima y horrorizada. Obviamente era una serie, era todo, no estábamos hablando de una situación real, pero es algo que muchas veces pasa, y esta persona religiosa usaba la Biblia a su antojo, y usando los textos fuera de contexto para manipular las cuestiones a su placer, literal, a su placer. ¿Y qué pasa? Nosotros si leemos, y si yo vengo y leo, y bueno, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces voy a salir a pedir cualquier cosa, porque, Señor, es más, en modo reclamo, ¿no? Señor, yo te voy a pedir lo que quiero, yo te voy a pedir lo que quiero y vos estás obligado a responderme favorablemente. Pero las cosas no funcionan así.
Porque si yo leo este texto fuera de contexto, puedo entender esto. Pero si lo voy contextualizando y voy entendiendo que, bueno, tienen que permanecer las palabras de Jesucristo en mí, y yo estoy pidiendo no conforme a sus palabras, capaz que no estoy permaneciendo, ¿no? Y si sigo avanzando y sigo viendo, Pablo también le escribe a una de las iglesias y dicen, piden y no reciben porque ¿qué? Piden para sus deleites, piden para sus cosas, piden mal. Entonces, qué importante que es estudiar la Biblia, ¿no? Qué importante es tener las cosas claras porque nos permite incluso, y esto lo voy a hablar muy humanamente, regular nuestras expectativas. En la facultad en su momento, cuando cuando nos empezaban a enseñar de las empresas y cómo tienen que funcionar, y decían que bueno, que hay que poner misiones, metas, y una de las cosas que mencionaba dentro de las metas es que las metas tienen que ser realizables. Porque si no, miren qué frustrados podemos estar, capaz que logrando cosas importantes, pero si nuestras metas estaban en sobremedida, vamos a estar continuamente no cumpliendo metas. ¿Y lo digo esto para conformarnos negativamente? No, lo digo para que pongamos siempre metas conformes al corazón de Dios. Porque si ponemos las metas alineadas con el corazón de Dios, si ponemos nuestros sueños alineados con los sueños de Dios, ahí vamos a lograr sueño tras sueño, meta tras meta. Y vamos a ir de victoria en victoria, de poder en poder, como a todos nos encanta. ¿O no? Si seguimos leyendo, mismo en Juan 15, en el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí entra a hablar del amor. Y Jesús incluso en un momento después entra y les dice, entra en un juego que hasta humanamente, ya alguna vez lo he hablado, humanamente puede ser hasta muy mal visto y muy caprichoso, porque ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Y qué importante yo podría decir este compás musical o este baile, ustedes toman la medida la figura que más les guste, ver cómo Jesús va jugando con, estén conmigo, van a tener todo lo que quieran. Estén en mi amor, van a ser amados. ¿Me siguen? Siguen eso son mis amigos, hacen lo que quiero, son mis amigos, son amados, es todo un baile tan lindo que uno podría verlo hasta medio feo humanamente, pero es todo perfecto, porque todo esto lo hace no solamente en el amor que nos tiene, sino porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere llevarnos de victoria en victoria, de poder en poder, y quiere, ¿qué es lo que dijimos hoy al principio? Que cumplamos ¿qué? Nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro ministerio. Y hoy de acá todos nos tenemos que ir diciendo, yo voy a saber cumplir, yo voy a saber cumplir. Les decía la importancia de que no seamos, perdonen por la expresión, pero no seamos de los lerdos y lentos, de que por poco conocimiento nos perdamos y no entendamos las cosas. Que nos perdamos y no veamos bien el Espíritu de Dios en nuestra vida y su obrar. ¿Y a qué voy con esto? Yo les dije hace un ratito, bueno, y los textos fuera de contexto son solo pretextos, que tenemos que tener sumo cuidado para que nosotros no nos perdamos en cosas sacadas de contexto. Y hay unas recetas muy básicas que es oración, Biblia, oración, Biblia, oración, Biblia. ¿Sigo? Oración, Biblia. Una vez más, oración, Biblia de nuevo. Y cuando estoy medio complicado, le meto un ayuno. Entonces es oración, Biblia, ayuno. Oración, Biblia, ayuno. Es la forma que tenemos de estar cerca de Jesucristo. Necesitamos Biblia, 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 oración, 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 ayuno, ayuno, ayuno. Estas son las formas que tenemos de acercarnos.
¿Por qué les digo estas tres cosas? Porque oración es la forma en que nosotros tenemos de hablar con nuestro Dios. ¿Se dan cuenta de eso, no? ¿Cuántas veces oraste en esta semana? Y si descartamos la de los alimentos, ¿oraste alguna vez? Ni les voy a preguntar cuántas veces oraron en el Espíritu, porque ahí ya nos estamos metiendo en profundidades que no es para el tema de hoy. Pero ¿cuántas veces oraste? Esa es la forma que tenemos de nosotros hablar con nuestro Dios. Orar es la forma de hablar con Dios. ¿Saben cuál es la forma de respondernos? Nuestras oraciones son respondidas acá. Biblia, Biblia, Biblia. Si alguien viene y me quiere hablar algo de parte de Dios que no condice con lo que dice la Biblia, ¿saben de parte de quién es? Del diablo. Así de corto y así de simple. Y perdonen si hoy vine botón. Y yo necesito oración, 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 Biblia, Biblia, Biblia y ayuno. Porque el ayuno dice que hay géneros que no se van si no es con ayuno y oración. Hay cuestiones que no van a mejorar, y la principal de la que habla Jesús, la incredulidad, no se va a ir si no ayunamos. Hasta ahora ninguno dijo voy a orar y ayunar esta semana. Pero espero que lo estén pensando. ¿Amén? Y si me dejan seguir, y ya quiero ir redondeando para terminar. Hoy en el sonido me preguntaban, bueno, qué pasajes más o menos íbamos a hablar, como para poder ir presentándolos en la pantalla. Y una de las cosas que les dije es lo que les voy a decir ahora. Vamos a hacer una recorrida por el final del libro de los Hechos. ¿Me acompañan? ¿Sí? ¿Qué pasa en el final del libro de los Hechos? Capítulo 26 más o menos en adelante. Pero ya desde antes, porque el libro de los Hechos desde antes está siguiendo el ministerio de Pablo. Pablo iba con una meta muy clara. Él tenía que proclamar el Evangelio hasta el fin del mundo. En aquel momento, el Imperio Romano era lo más grande que había del mundo y era lo más conocido por todos ellos. Entonces, lo primero que iban a escuchar los discípulos cuando Jesús les dijo, vayan y prediquen hasta el fin del mundo, ¿saben hasta dónde era? Hasta el fin del Imperio Romano. Pablo eso se lo propuso y empezó a predicar a los gentiles. Me siguen en esto, ¿no? Y si me estoy equivocando, que alguien me tire un tomate. Pablo empezó a predicar. Predicaba, hacía visitas, convertía, hacía milagros, se seguían convirtiendo las personas, seguía cumpliendo su ministerio. Yo les dije que Pablo había dejado una prominente carrera religiosa con tal de ser apóstol del verdadero Jesús, del Cristo que nos salvó a todos nosotros. Y ese camino no fue nada fácil, porque aparte Pablo pasó de tener una vida con comodidades, o que prometía tener comodidades, porque los religiosos en aquella época estaban muy bien posicionados socialmente. Pasó a tener una vida que gracias a Dios él dice, yo me contento en todo, en lo mucho y en lo poco. ¿Lo dice o no lo dice? Sé tener mucho y sé tener poco. Pero en toda circunstancia todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo venía cumpliendo su ministerio, y Pablo en medio de todo eso era acusado por los judíos de armar disturbios, de armar problemas, de estar predicando de una secta nueva que se estaba comenzando. Pablo fue encarcelado. Y en el final del libro de los Hechos, como le digo, Pablo estaba siendo trasladado, ¿saben a dónde? Y no era que Pablo era peluquero, sino que estaba siendo trasladado a Roma porque había apelado al César. Y el que entendió el chiste de la pasada, que se ría después en su casa. Pero Pablo apeló al César y estaba yendo a Roma, encarcelado como un criminal más, con tal de predicar el Evangelio. Uno está ahí y diría, bueno, por lo menos era lo que quería, estaba yendo en ese rumbo. Pero los invito y lean en sus casas, como le digo al final del libro de Hechos, tuvo una catástrofe tras la otra. Un centurión romano lo estaba llevando, problemas de vientos huracanados que se le levantaban, quedaban a la deriva en el barco. Terminaron no solamente que perdiendo todo lo material, sino que terminaron varados en una isla que no sabían qué era,
hasta que, si no me equivoco, después se enteraron que era la isla de Malta. Malta hasta hoy en día sigue estando por ahí. Se enteraron que era esa isla y esto, y cuando llegaron a esta circunstancia, como les digo, después de días y días y días perdidos y a la deriva del mar, y dejándose llevar y días sin comer, la Biblia detalla que estuvieron 14 días, si no me equivoco, sin comer. Y Pablo en todo eso podía haber dicho, te lo dije porque le dijo al centurión, no nos vayamos de este puerto porque vamos a ir a problemas. Y salieron testarudos, partieron y tuvieron problemas. Podría haber dicho, te lo dije, yo cumplí mi ministerio, me quedo de bracitos cruzados, la salvación ya la tengo. Dado eso, no. Cuando iban 14 días a estar sin comer, dijo, bueno, un ángel de mi Dios vino acá, me dijo que ninguno se va a perder, tengan ánimo, tengan esperanza, vamos a estar bien, comamos, alivianemos la carga del barco y sigamos tratando de llegar a algún lado. Pablo hizo eso. Y si se dan cuenta y si lo piensan un poquito en todo este contexto, Pablo encarcelado o Pablo como preso, entre otros presos estaba yendo y estaba dándole ánimo a los que lo estaban trasladando a una cárcel, que aparte con claridad y certeza esto lo estaba llevando a su propia muerte. No solo que les estaba dando ánimo, sino que les estaba dando la receta para llegar. Muy fácil, cualquiera de nosotros humanamente hubiera salido a chicañar y a decir, bueno, Señor, yo estoy cumpliendo mi ministerio, estoy acá, pero vos que controlás los vientos, me pusiste en esta situación, escapo. Porque llegó el momento que el barco encalló y los soldados iban a matar a los presos con tal de que no se escapen. Pero como les digo, este romano, que aparte Pablo le había caído bien, en estas circunstancias Pablo logró caerle bien al romano, para que no lo maten a Pablo, dijo no maten a ninguno, los que sepan nadar vayan nadando hasta la costa, los otros agarren cosas con tal de llegar a la costa. Ninguno murió, llegaron a la costa. Y uno dice, bueno, ¿qué más me puede pasar, no? Y eso es lo típico que en los dibujitos, por lo menos cuando yo era chico, cuando el protagonista decía, bueno, ¿qué podría estar peor? Caía un rayo y le rompía la carpita. No fue la excepción. ¿Saben qué pasó? Los ciudadanos, podríamos decir, de Malta eran muy buenas personas. Hacía frío, había lluvia, les armaron una fogatita para recibirlo. Pablo, voluntarioso, fue a buscar ramas para prender el fuego y cuando llevó la rama salió una serpiente loca por el fuego, por el calor, y lo mordió. Los lugareños lo primero que pensaron es algo tan malo de haber hecho que no solo la tormenta lo quería matar, sino que ahora la serpiente no lo deja vivir. Lo primero que pensaron fue eso. Y yo me los imagino, Pablo sentadito alrededor de la fogata y los lugareños tipo, y otro por acá, esperando que se hinche y que caiga muerto. Eso lo dice la Biblia. Pasa el tiempo, no pasa nada, pasa el tiempo, no pasa nada, pasa el tiempo, no pasa nada. Y se dan cuenta que Pablo, Dios lo libró de esa serpiente. Amén. Y hermanos, y que denle el aplauso a Dios y díganle, Señor, gracias por librarme. Porque es el Señor el que nos libra de todas las cosas malas, a pesar de todas las circunstancias que les vengo describiendo, y que obviamente la tentación seguramente estuvo, como les digo, o cualquiera de nosotros la habríamos tenido, de decir, yo de esta me zafo. Salgo corriendo al medio de la isla y que me encuentren cuando sea. Pero Pablo tenía claro cuál era su ministerio, cuál era su propósito, cuál era su meta, y iba derechito a cumplirla. Y Pablo sabía, y yo me imagino que el ángel del Señor le dijo, no va a morir nadie porque vos tenés un propósito para cumplir en Roma. Y sabía que la serpiente tampoco iba a poder destruir ese propósito. En medio de todas esas circunstancias, ¿saben qué es lo que hizo Pablo después? Cuando los lugareños dijeron, bueno, me parece que está predicando de un Dios que existe. Había una persona muy enferma, fue, oró, le impuso las manos y la sanó. No solamente una, sino que varios enfermos fueron sanados y el evangelio fue predicado en Malta. ¿No estaba en el plan de Pablo? Obviamente que no. Es más,
Y déjenme hacer este comentario, no tenía previsto hacerlo. Pablo dijo, no zarpemos porque vamos a tener problemas, pasemos el invierno acá y después vámonos. A causa de que ellos zarparon igual, terminaron varados en la isla de Malta. Pero había un plan y un propósito de Dios superior incluso a lo que Pablo estaba entendiendo en ese momento, porque no creamos que Pablo era un superhéroe que lo sabía todo, sino que era humano como nosotros, igual que fue Jesucristo, pero Pablo no entendía, pero en la circunstancia que tuvo, aprovechó para cumplir su ministerio. No estaba ni siquiera en sus planes, pero llegó a Malta, le picó la serpiente y predicó el Evangelio de Jesucristo. Y la gente de ahí creyó. ¿Por qué les digo todo esto? Porque aparte lean después Hechos y la historia sigue y no me quiero ir más largo en el tiempo, pero la historia sigue, incluso Pablo llega a Roma y dice, bueno, queremos escuchar de tus palabras lo que estás diciendo, lo que te está pasando y lo que estás predicando. Lo escucharon y le dieron la potestad después de estar en una casa recibiendo a cuantos querían conocer del Evangelio y predicarle. Es todo esto encarcelado, ¿no? Fíjense cómo Dios abre puertas aún en medio de las circunstancias más patéticas y adversas que podemos estar pasando. Entonces hoy el mensaje es, ¿estás pasando por problemas? Tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza, uno, de que estamos siendo podados por Dios para llevar mucho fruto y llevar mejor fruto en nuestra vida. Y número dos, en medio de todo eso, vos seguí cumpliendo tu ministerio, seguí haciendo lo que Jesús te mandó a hacer, porque así vas a alcanzar la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios y le dicen, Señor, gracias? Y para cerrar esto, Pablo le escribió a Timoteo, también se lo escribió a Tito, y Pablo le escribió a las iglesias, todo esto inspirado por Dios, de que había que dejar la antigua manera de vivir, nuestra antigua forma de vivir. Y todos nosotros luchamos con distintas cosas, porque todos somos diferentes. Capaz que una circunstancia, una situación que a mí no me detiene, a otro lo paraliza porque se llena de miedo. Y déjame decirte que en esa circunstancia en la que estás te puso Dios con un propósito para que salgas bien. Tenés que tener la tranquilidad de que Dios te va a dar bendición en cada momento de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros somos pámpanos de la vid verdadera y aparte el labrador es Dios. Estamos en las mejores manos que podemos estar. Entonces te invito a que hoy seas de esas ovejas que se dejan ser pastoreadas y no de esas ovejas que se creen cabras que hacen lo que quieren. Porque parte de lo que les hablaba yo de las podas a la vid es porque la vid es importante que no la dejes crecer tan naturalmente, sino que le des la forma que necesita el labrador, que le des el tamaño que necesita el labrador y que le des los cortes necesarios para que los brotes sean buenos y den buenos frutos. ¿Alguno se anima a decirme, Señor, seguime podando? Señor, acá estoy dispuesto. Quiero ir a más. Señor, quiero cumplir mi ministerio. Y los invito a cerrar sus ojos y en esto de que cerramos sus ojos, si hay alguno de ustedes que dice, Señor, pero yo no sé qué es lo que me has dado de ministerio. Les aseguro que es algo muy fácil y muy simple. Les aseguro que leyendo la Biblia, teniendo comunión con Dios, orando, teniendo momentos de oración, vas a empezar a entender qué es lo que Dios quiere de propósito para tu vida. Porque el primero y principal es que lo aceptemos, que le demos nuestro corazón, que sí que respondamos con buenas obras, como decíamos, y Dios mismo te va a ir abriendo puertas y te va a ir llevando. Como decía recién, no estaba en los planes de Pablo llegar a varar en la isla de Malta, orar por enfermos, que estos sean sanados, predicar el Evangelio. Pero Dios en su soberanía lo puso ahí y Pablo hizo lo que tenía que hacer. Pablo no hizo todo esto, no pasó todas estas circunstancias según su fuerza, según su pensamiento, sino que pudo atravesarlas porque estaba realmente agarrado de la mano de Jesucristo.
Pablo estuvo años siguiendo a Jesucristo. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo? Pablo estuvo años siguiendo a Jesucristo, porque Jesucristo ya había resucitado, ya había sido la ascensión, pero cuando lo llamó a Pablo, Pablo se apartó al desierto y ahí mismo fue enseñado e instruido por Jesús mismo. Y estaba siguiendo lo que Jesús le había mandado. Esos tiempos ya pasaron, pero en los planes perfectos de Dios, Pablo no tenía el libro de Mateo hasta el Apocalipsis para leer. Y Dios en su plan perfecto nos dio este libro. El libro de los libros que es en el que constantemente y continuamente Dios nos habla. Dios nos instruye. Estás pasando momentos de debilidad, de flaqueza, de angustia. La receta va a ser la misma. Orá, lee la Biblia. Intentá ayunar. Tener comunión con Cristo. Estás en momentos en los que te está yendo bien, que decís, bueno, me están saliendo las cosas bien, estoy saliendo adelante. La receta va a ser la misma. Buscá la presencia de Dios. Hablale. Él te va a responder a través de la Biblia. Buscá ayunar. Buscá tener comunión. No todos lo logramos de mismas maneras y en mismos tiempos y en mismos momentos. Hay personas que le queda más cómodo capaz que de madrugada estar orando y leyendo la Biblia, y otros en horarios de la mañana. Yo mismo en épocas, cuando busco de Dios en mi casa, me pongo primero a escuchar alguna adoración o incluso ni siquiera escucharla, sino que me iba a decir tararearla, pero ni siquiera, porque sería un atrevimiento, porque no canto, pero sí a buscar con esa adoración estar en la presencia de Dios. Y ese Dios que estamos en tiempo que todavía puede ser hallado, créeme que va a ser hallado. Créeme que así como cuando venís hoy domingo a la casa de Dios y lo buscamos a Dios y Él es hallado, en tu casa también lo vas a poder hacer. Y si lo haces en tu casa, si lo haces igual en un auto yendo de camino a algún lugar, si lo haces incluso en el ómnibus, la presencia de Dios va a estar ahí contigo, te va a hablar, te va a ministrar. Si no me equivoco, fue ayer o anteayer que hablando con mi esposa yo le decía en un momento hay 3 fuertes ministraciones de Dios que yo he tenido en mi vida, de esas fuertes. 2 de ellas podrían ser lógicas a nuestro pensamiento porque fue en medio de una reunión, de un culto, de un campamento que nos habíamos ido en retiro. Pero una de esas fue, yo les diría que de la nada, yendo en mi auto volviendo una noche tarde de trabajar. Dios solamente quiere que estemos dispuestos a tener comunión con Él, que estemos dispuestos a cumplir nuestro propósito. Él quiere solamente encontrarse con personas útiles. Entonces te invito ahora y que tengan la disposición de corazón, a eso me refiero. Por eso te invito ahora a cerrar tus ojos si todavía lo tenés abierto y decirle, Señor, heme aquí. Acá estoy. Y con tus palabras decirle, Señor, yo no sé qué es lo que querés con mi vida. O si sabés decirle, Señor, yo sé que me querés para esto, pero no sé las circunstancias en las que me vas a llevar. No sé cómo va a ser, ni en qué momento, pero acá estoy. Me diste un sentido de vivir. Quiero cumplirlo. Quiero ser de los que sabrán cumplir. Quiero ser de los que cuando nuestra vida sea probada, pasada por fuego, que el fruto que salga de eso, que el resultado sea bueno. Que cuando vengas por tu iglesia, que cuando estemos ahí cara a cara y veas mis obras y digas, bueno, vamos a pasarlas por fuego a ver qué queda, que esto no se queme como hoja seca, sino que sea como el oro refinado, que realmente fue un oro, como el oro puro, que cuando es refinado en el fuego sigue siendo ese oro puro. Y la receta para esto es básica y simple nuevamente: comunión con Dios. Biblia, oración. Combinado con el ayuno, esto va a ser exponencial. Pero tenemos la disponibilidad de la Biblia en todo celular,
En cualquier dispositivo con acceso a internet, buscas en internet pasajes bíblicos y te aparece, porque hay páginas web de Biblias. Tenemos la Biblia papel, y si no tenés Biblia papel, nosotros tenemos los Nuevos Testamentos y Biblias para regalarte. Pero no tengas excusa para buscar a Dios y estar en comunión. Y decile por última vez con tus palabras: Señor, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Hay tanta necesidad, Señor, pero yo soy el primero necesitado y te necesito. Te necesito para poder dar más a los otros también, Señor. Así que acá estoy. Dispuesto estoy a seguirte. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un compromiso con Dios en esta mañana? Los invito, si quieren, ponerse de pie y hacer una oración simple conmigo. Si quieren estar dispuestos a ser usados y ser herramientas útiles en las manos de Dios, pónganse de pie, pero si alguno no puede en este momento, quédese sentado, porque lo importante es que de corazón hagamos esta oración. Lo importante es que de corazón le digamos: Señor, yo no era nada, pero me diste todo. ¿Cuántos lo van a hacer conmigo? Señor Jesús, gracias. Me diste la salvación. Me diste un sentido para vivir. Me diste herramientas. Me has buscado con amor eterno. Señor, acá estoy. Disponible, dispuesto, listo, preparado para cumplir mi propósito. Guíame en cada paso. Dame fuerzas cuando no la tenga. Y Señor, yo me comprometo a dar todo de mí. Porque vos lo diste todo por mí. En el nombre de Jesús.